Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy están con nosotros JR, Yolanda y Mar y vamos a hablar de grandes juicios o juicios con mucha repercusión pública en España, en nuestra tierra. La realidad es que ha habido juicios como el de la Colza, como el 11M, como el Procés, como de muchos asuntos que han tenido una repercusión mediática, pero también ha habido muchos que han necesitado, como el del Prestige, que han necesitado de una organización especial para poder prepararlos, para poder hacerlos. Y sobre todo una instrucción tremenda, que en muchos casos ha durado muchísimos años. La idea es que cada uno de nuestros compañeros susurradores nos haga una introducción a alguno de los juicios que ellos consideren y luego debatiremos un poquito sobre ellos. JR, yo creo que tú has elegido uno de los que más, yo creo que uno de los primeros que fue retransmitido casi en directo, que es el 11M, ¿no? Un juicio que muchos de nosotros los abogados lo seguíamos habitualmente. Si quieres lo introduces, aunque parezca que lo tengamos fresco, ya han pasado unos años de esto. Y bueno, pues nos vas comentando, ¿vale? Vale, buenas noches. En efecto, yo voy a hablaros sobre el juicio del 11M, que fue el juicio de los atentados de Madrid del 11 de marzo del 2004, atentados que causaron pues, la friolera de 191 asesinados y 1.856 heridos. Ese juicio pues, se tramitó, se enjuició por la Audiencia Nacional en Madrid y estuvo presidido el tribunal por un juez bastante conocido, un penalista que es Javier Gómez Bermúdez. Junto a él estuvieron magistrados de la talla de Alfonso Guevara o Fernando García Nicolás, ¿no? Fue un juicio pues largo. Las sesiones del juicio oral fueron un total de 57 sesiones que se celebraron en el pabellón de la Casa de Campo de Madrid, en jornadas muy agotadoras de 8 horas, 3 días a la semana, y transcurrió entre el 15 de febrero del año 2007 y el 2 de julio del año 2007, día en que quedó visto para sentencia. Es decir, fueron 4 meses y medio de juicio oral y unas 450 horas de vista. En ese juicio hubo varias acusaciones particulares, asociaciones de víctimas, la de la Asociación 11M, afectados por el terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, ¿no? Además, hubo otra serie de abogados que ejercieron las acusaciones particulares a víctimas de los atentados que no estaban integrados en esas asociaciones. En cuanto a los abogados defensores, pues de los 28 procesados, hubo 28 procesados para juicio oral, pues hubo 26 abogados defensores, 2 pues llegaban o defendían a dos procesados. De esos 26 abogados defensores, 22 fueron abogados del turno de oficio. Ahora después haré una mención a los abogados del turno de oficio. Y fijaos, a lo largo de esos 4 meses y medio pasaron por sala pues más de 300 testigos y multitud de peritos que participaron en más de 60 pruebas periciales que se practicaron a lo largo del juicio. Como curiosidad, la pericial que más acaparó atención fue la relacionada con los análisis efectuados sobre los restos de los explosivos recogidos en los focos de los trenes y las muestras procedentes de los escenarios de la casa de Leganés, que es donde pues, se suicidaron los terroristas islamistas, al menos 7 de ellos, ¿no? Y el explosivo localizado en un artefacto colocado en el AVE Madrid-Sevilla. El 31 de octubre del año 2007 es cuando se dicta la sentencia y en esa sentencia se considera probado que los atentados fueron llevados a cabo por una célula yihadista en la cual colaboró un minero español que también fue condenado, que fue el que facilitó el robo de los explosivos que se utilizaron. Se condenó a los acusados, en concreto a 21 de los 28 procesados, a penas entre 3 años y 42.924 años de prisión, absolviendo de los 28 procesados a 7. Como he dicho antes, respecto de los abogados de oficio,
hemos de decir que, fijaos que ya en marzo del 2006, porque la instrucción pues, empieza de una forma inmediata, desde marzo del 2004, y dura pues, unos años. Y en marzo del 2006, ya finalizando prácticamente esa instrucción del asunto, pues los abogados de oficio amenazaron con suspender el juicio porque aseguraron pues carecer de los medios técnicos necesarios para llevar a cabo correctamente su tarea. ¿Por qué? Porque decían que no disponían de intérpretes para entrevistarse con sus representados, que además los 140 tomos que tenía la causa se les había facilitado en un DVD. En ese DVD no había buscadores, con lo cual imaginaos pues, el follón que ello conllevaba, ¿no? Además consideraban estos letrados, estos compañeros, que existía una abismal diferencia entre las condiciones de las que disponía la defensa de oficio y aquellas de las que habían gozado o estaban gozando las acusaciones particulares, la popular y la defensa privada y, lógicamente, la fiscalía. Fiscalía en la cual, por cierto, intervino Mayor Zaragoza, en los fiscales, entre 3 o 4 fiscales, 2 de ellos, por ejemplo, eran conocidos, ¿no? Mayor Zaragoza y Olga Sánchez. Igualmente he de decir que los abogados del turno de oficio, me centro en los abogados del turno de oficio porque creo que hay un grave problema. Después Yolanda nos va a hablar de otra macrocausa y seguramente en esa macrocausa también hubo incidencia con la abogacía de oficio. Y es que los abogados del turno de oficio, pues en los macrojuicios, en regla general están mal pagados, pero los macrojuicios están completamente desamparados y dejados de la mano de Dios. En este caso concreto, en el 11M, estos compañeros llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, en el cual intermedió el Colegio de Abogados de Madrid sobre el pago de honorarios. Porque, claro, daos cuenta que un macrojuicio implica una dedicación exclusiva y limita completamente la vida profesional del letrado, ¿no? O de la letrada. Despacho vacío, los clientes abandonados, imposibilidad de asumir nuevos asuntos, la familia dejada. Entonces se acordó una retribución complementaria. Por supuesto, esa retribución se pagó, pero se pagó tarde y se pagó mal, ¿no? Se pagó tarde y se pagó mal, como sigue sucediendo ahora. Yo sigo reivindicando cuando he estado en la Junta de Gobierno de mi colegio. Por ejemplo, aquí en Cáceres ha habido un macrojuicio por blanqueo de capitales y compañeros de Plasencia se les ha pagado una miseria, meses y meses de dedicación de dejar sus despachos y se les ha pagado una miseria, es decir, les ha costado un dineral ese juicio. Y básicamente una reivindicación, no deja de ser esto una reivindicación por mi parte para la abogacía de oficio. Una reivindicación en cuanto que despliegan un gran trabajo y generalmente no está bien retribuida. Eso básicamente es lo que fue el juicio, el macrojuicio 11M, que podemos después, por supuesto, pues concretar o comentar hechos muy concretos. Sí, yo el 11M estaba en Madrid. Lo recuerdo, vamos, como si fuese ayer, todas las sensaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que para todo lo que has contado, 2 años de instrucción me parece poco, ¿no? Me parece muy poco, ¿no te parece, JR? Porque en el fondo, las instrucciones de cualquier procedimiento un poco complicado, la colza luego hablaremos, pero la colza fue una salvajada de años. El Prestige, Yolanda, que es el que nos vas a hablar tú, ¿cuánto duró unos 10 años la investigación del Prestige? Sí que es Sí, verdad que... aquí hubo una investigación, digamos, una instrucción menos de 3 años, 2 años y pico. Es verdad que, bueno, en el Prestige, que después nos va a hablar Yolanda, pues se dilatan más, se suelen dilatar más. Aquí yo creo que está un poco más, digamos, aseguradas lo que eran las personas contra las cuales iban dirigidas las acciones penales y sobre todo por lo que era una cuestión de práctica de ámbito pericial. Bueno, y el riesgo posiblemente de los 4 años, ¿no? Que si no había una sentencia antes de los 4 años, ¿cómo se arregla, ¿no? Que si están en prisión provisional durante 4 años, les tiene que poner en libertad. Entonces, si esa instrucción se alargaba más de esos años, vamos, y la celebración del juicio, a esta gente habría que haberla puesto en libertad con los riesgos que ello conllevaba, ¿no?
Es un juicio que yo creo que lo que hemos dicho al principio, todos los que nos gusta el derecho lo seguimos y era un espectáculo, porque ver a los abogados en ese juicio era un verdadero espectáculo verles. Yo no sé, Yolanda, si el Prestige fue tan espectacular, pero sí que es verdad que fue muy también seguido, yo creo. Y sobre todo, recuerdo el abogado del Prestige, las quejas que también era un abogado del turno de oficio y el convenio que tuvo que llegar con la Xunta, ¿no? Para que poder tener un trato digno. Ojo, cuando hablamos de cobrar cantidades justas, la gente tiene que entender que lo que ha dicho JR es algo muy básico. Es decir, creo que has dicho 54 sesiones de 8 horas. Son 54 días de trabajo completo. 57 fueron. 57 días a 8 horas. Pero Son dos. eso es el juicio oral, Es un juicio, solamente. ¿eh? Claro, que tienes que estar en exclusiva allí. Son 2 meses de trabajo sin poder hacer otras cosas. A eso Ah, hay que sumarle toda la instrucción y toda la Los, preparación de los- esos días de creo juicio, que has ¿eh? dicho 154 tomos de documentación. Es decir, cuando hablamos de tomos es casi una espasa, ¿eh? Una enciclopedia. Lo que tienes que estudiar con 25 personas y cuántos testigos. Claro, hay gente que dice, no, es que estáis pidiendo dinero. No, no. Estamos pidiendo mantener la posibilidad de hacer una defensa digna, porque si Y no, a eso hay que añadir que la gran mayoría de los letrados provienen de despachos unipersonales. ¿Qué significa eso? Como he señalado antes, significa un abandono absoluto de toda tu clientela. Claro, nosotros comemos de toda una serie de clientelas. Si tú abandonas a tus clientes, ¿qué es lo que hacen? Irse con otro letrado, lógicamente, para que le atienda. Es lógico. Y claro, si tienes la obligación de estar todos los días trabajando para un asunto, realmente vas a cobrar, perdonadme la expresión, una miseria, por no decir otra cosa, ¿eh? Y encima te aboca a la ruina absoluta porque has perdido mucha clientela que después es muy difícil de recuperar si la recuperas, ¿vale? O sea, es terrible, es una situación terrible. Lo de los macrojuicios en el turno de oficio es terrible. Aparte, lo que se quejaban, ¿no? La falta de medios para ejercitar de una forma digna el derecho de defensa. Oiga, es que fíjese, me han dado unos DVD con no sé cuántos decenas de miles de folios y allá se las apaña usted sin una mera guía de qué es lo que hay en cada sitio ni dónde hay. Búsquese usted la vida, ¿sabe? Una barbaridad absoluta, completa. no sé más si querías comentar algo. Sí, sí, quería comentar algo a colación de lo que estamos hablando del turno de oficio, porque es que a mí me llama mucho la atención que esto, una vez más, en este tema se echa en falta lo que hablamos del pacto de Estado con respecto a la justicia gratuita a nivel nacional. ¿Por qué digo eso? Tenemos el caso del Prestige, tenemos el caso del 11M. Se van solucionando los problemas de las macrocausas con respecto a los abogados. Bueno, lo de solucionarlo lo vamos a dejar entre comillas, quiero decir, reconociendo estas macrocausas con posterioridad haberla realizado. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en Andalucía ya había pasado el Prestige, ya ha pasado el 11M y tenemos los ERE. Todavía la Junta de Andalucía no había reconocido las macrocausas con los ERE. O sea, nosotros tenemos muchos compañeros que están todavía luchando por cobrar macrojuicios que no son reconocidos como macrojuicios, que se les da una consideración algo especial, pero que no tienen la consideración de macrocausa. Me llama la atención, como siempre, que a nivel estatal falte ese pacto que diga, bueno, porque es que ya no hablamos, como bien has dicho tú, Willy, no hablamos de cobrar un dinero, o sea, no, hablamos simplemente que al letrado de oficio no le cueste el dinero, porque evidentemente para tú poder hacer una defensa digna necesitas unas horas en instrucción, unas horas de preparación y unas horas en juicio. Y esas horas tienen un valor económico por mucha vocación y mucha entrega que tengamos los abogados de oficio. Si al menos no cubrimos, fíjate que no digo ya enriquecernos, si no cubrimos eso, la defensa cuesta, se hace, pero se hace a costa de los despachos, como bien decía José Ramón, se hace a costa de los despachos de los letrados de oficio que ponen su tiempo y su dinero cargando las otras responsabilidades pues en compañeros o partiéndose la cara y dejando de dormir. Yo quería dejar esa reivindicación hecha, que ya hablaré de mi juicio, de mi colza después, pero ya que venía con la acción, quería hacer esa pequeña cuñita, como siempre, de reivindicación del turno de oficio.
Y es curioso, Mar, hablamos de los abogados del turno de oficio. Ya has hablado de los seres de Andalucía y del 11M. Un juez de instrucción, en el caso de los seres, una jueza de instrucción que tiene un juzgado de instrucción a su cargo, con todo lo que supone de carga diaria de asuntos, que de repente te caiga un regalito de estos. Yo hay veces que pienso que debe haber juzgados especializados en macrojuicios, que ya lo hablamos en un programa con un compañero fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que haber unos medios especiales y así te toca en un juzgado mixto, que encima lleva asuntos civiles, penales, violencia. Es imposible que se lleve un macrojuicio. No hay medios de investigación. Cualquiera que pise un juzgado de instrucción de una ciudad pequeña, si le cae una cosa de estas, yo no sé la carne mechada esta que ocurrió hace unos años. Seguimos Seguís. aquí en instrucción con la de la carne mechada. Esa es otra macrocausa. Y además que has dicho lo de los ERES, otro agravante, el artículo 21. El famoso artículo 21 en los ERES está haciendo muchísimo daño. Se nombran todos los días al letrado porque los ERES es como un racimo de uvas con muchísimas ramificaciones, ¿no? Bueno, pues todavía de ahí están dimanando procedimientos de empresas donde sigue siendo nombrado el letrado de oficio sin reconocimiento de justicia gratuita, porque las empresas no lo tienen, y van gratuitamente a los juicios. O sea que seguimos con el problema. Ya, solo tendríamos que reclamar una responsabilidad patrimonial al Estado por eso. Ahí me apunto. Yolanda, el Prestige, tú que eres amante de Galicia, tuvo una repercusión. El juicio, yo creo que, fíjate, llegó un poco apagado ya después de todo lo que había ocurrido, ¿no? Pero aún así fue un juicio muy interesante de cara a todos los temas procesales que ocurrieron a ellos, la responsabilidad de los armadores, no me sale el nombre, del encargado del puerto de Coruña, a nivel político, un poco todo, ¿no? Práctico. Sí, bueno, es que lo que estabais hablando justamente ahora, o sea, imaginaros que esto cayó en uno de los dos juzgados que hay en Corcubión. En Corcubión hay dos juzgados de primera instancia e instrucción, dos mixtos, y la instrucción le correspondió a uno de esos dos juzgados de instrucción. Por ese juzgado, durante los 10 años que duró la instrucción, pasaron jueces, no tengo el dato exacto de cuántos, pero muchos. Y pasaron fiscales, que son los que tiran de la investigación también, lo sabemos nosotros, pues también muchísimos fiscales. De hecho, yo incluso personalmente conocí a una de las fiscales que su primer destino le tocó en Corcubión y en cuanto pudo solicitó un cambio de destino, porque la instrucción de esta causa, esto es una barbaridad. Por centrar un poco, aunque bueno, todos conocemos el caso del Prestige. El Prestige era un buque que transportaba petróleo y que se da la circunstancia que el buque era griego con una bandera de Bahamas, el propietario era Mars Shipping de Liberia, lo explotaba la naviera griega Universe Maritime y la carga era propiedad de una petrolera rusa. A mayores de todo este mare magnum internacional, estaba registrado por una compañía americana, la American Bureau of Shipping, y asegurado en Londres por pues, la principal aseguradora de todos los buques navieros, que es la London Steamships. Esto, imaginaros la instrucción de una causa como esta en un juzgado de primera instancia e instrucción en un mixto en Corcubión. Bueno, pues los jueces que solicitaban información a través de exhortos y de oficios internacionales no obtuvieron jamás respuesta durante esos 10 años de instrucción. Finalmente, todo esto quedó con única y exclusivamente 4 personas acusadas, que eran el capitán del buque, el jefe de máquinas del buque, estaba también el capitán general de la Marina Mercante, que era español. Creo que este fue el primer juicio en el que el Estado español era acusador y acusado, porque indirectamente ejercitaba también la acusación, lógicamente. De hecho, todas las ramificaciones que hay hoy en día, precisamente el Estado español lo que está intentando es la compensación y cumplir y ejecutar la sentencia que estableció una responsabilidad civil. El Prestige produjo unos daños, creo que todos los que nos puedan oír evidentemente son conscientes de ello,
en toda la costa, no solo la costa española, sino que los daños se produjeron desde Portugal hasta las Landas en Francia. Toda la zona gallega, toda la parte del mar Cantábrico también, toda nuestra costa española, y llegaron hasta Francia. En un primer momento, la instrucción que llevaba al juzgado de Corcubión se cerró. El juicio duró 9 meses en la Audiencia Provincial de Coruña, 9 meses de juicio, y finalmente acabó con 3 absoluciones y una única condena por delito de desobediencia para el capitán del buque, porque se entendió que no había ningún condenado por delito medioambiental, que era un imprevisto totalmente no deseado, ni siquiera como accidente, y finalmente simplemente se le condenó al capitán por un delito de desobediencia a las autoridades españolas, porque tardó horas en ceder a las órdenes precisamente de este capitán general de la Marina Mercante y de las demás autoridades que terminaron interviniendo para que en lugar de llevar a puerto el buque, precisamente se hiciera lo contrario, se llevara fuera. Aquí, Poderoso Caballero es Don Dinero. Lo que sucede es que hubo un accidente en ese buque que llevó que se produjera un hueco, vamos a decirlo así, no me expreso correctamente, lo sé, en el buque, que se fue abriendo hasta los 50 metros, se abrió de casco. Entonces, en un primer momento, el capitán del buque pretendía que le llevaran a un puerto seguro para minimizar el riesgo. Sin embargo, el Estado español, asesorado o no por diversos informes, entendió que lo procedente era justo todo lo contrario, alejarlo de la costa. Y así, durante todo este tiempo que fue pasando, se producen una serie de circunstancias. Y es que el capitán griego de ese buque, hasta que no recibe las instrucciones de la compañía americana y del armador, no cede y no arranca motores para poder alejarse. Durante todo este tiempo pasan horas cruciales. Fueron creo que recordar que el accidente, de lo que he estado leyendo, se produce a las 15 horas y hasta últimas horas de ese mismo día de la noche el capitán no cede. ¿Por qué? Porque mientras tanto se pactó una indemnización, un acuerdo entre la armadora, la aseguradora y la compañía americana que había supervisado la puesta en funcionamiento del buque. Entonces, precisamente por eso se le condena por el delito de desobediencia. La sentencia posteriormente es recurrida y el Tribunal Supremo, contrariamente, sí que establece que hay un delito medioambiental, condena a 2 años precisamente al capitán por este delito medioambiental, pero lo más importante es que establece que quien es responsable es el entramado de empresas que representa lo que es la armadora del buque, todos estos que os he contado antes, el liberiano, el ruso, etcétera, etcétera. Desde entonces para acá, pues, ¿qué ha estado haciendo el Estado español? Bueno, pues no ha parado de trabajar, porque sí es cierto que esto lo tenía un poco en nebulosa, pero sí que me sonaba. Nos hemos gastado 20 millones de euros en un procedimiento en Estados Unidos contra precisamente esta compañía, el American Bureau of Shipping, que fracasó completamente y estrepitosamente, no llevó a buen puerto, valga el símil. Se estableció que la compañía americana no debía de someterse a lo que había dictado la sentencia española en absoluto. Y en el 2019 se inician acciones en Gran Bretaña contra la aseguradora para intentar resarcirse, que estamos hablando de unos, creo que he anotado por algún sitio, 12.000 millones de euros, entre lo que fue todo el coste de limpieza, toda la restauración de la zona y todas las indemnizaciones que se pagaron, pues, a los pesqueros, a toda la gente que pudo estar afectada durante todo este tiempo. Ese pleito en la corte inglesa, pues también han sido contratados especialistas ingleses en derecho para esto.
De momento está medio paralizado, no sabemos, la duda ahora es cómo puede afectar el tema del Brexit también, precisamente, a todo esto. Y bueno, nuevamente utilizo un símil, estamos en dique seco con todo estos entramado de procedimientos judiciales. Y por resumir, que luego, bueno, pues iré ampliando todo esto, deciros que, a ver, no teníamos en aquel momento, estamos hablando del año 2002 en España, por decirlo, un conocimiento jurídico de lo que eran los delitos medioambientales. Sí existían leyes, por supuesto, pero no estábamos preparados, yo creo, en absoluto para esto. Y yo sí que entiendo que un delito medioambiental como el que causó, como el daño tan grande que causó el Prestige, debería de ser instruido ese procedimiento por un juzgado que tuviera suficientes competencias en todo el territorio nacional, porque bajo mi punto de vista los delitos medioambientales, no algo que afecte en un caso concreto a una zona que se pueda delimitar perfectamente. En ese caso, pues lógicamente el derecho penal nos dice que donde se causa el daño ya está. Pero un caso como el Prestige, considero que los afectados somos todos los españoles, directa o indirectamente, más directamente aquellas personas que viven en las zonas limítrofes de todo lo que es el litoral, Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, etcétera, pero indirectamente todos, porque sí que es cierto que el daño medioambiental se nos produce a todos, porque es territorio español. Entonces, bueno, sí que estoy a favor de que en casos como estos exista un juzgado central, igual que existe en los casos de terrorismo, la Audiencia Nacional, para la instrucción y el posterior conocimiento de estos macrojuicios, por decirlo así. Bueno, es que te llegas a plantear si te debería haber un juzgado a nivel europeo que se encargase de esto. Exacto, Y me explico. exacto. Tuvo una repercusión social en España bestial, ¿vale? Todos sabemos el movimiento que hubo para limpiar las playas, espectacular, la solidaridad, pero luego hubo una serie de movimientos de mejora de la seguridad marítima impresionante. Todos sabemos, o yo aprendí en ese momento lo que era un petrolero monocasco y que a partir de ese momento se prohibieron y eran todos doble casco, algo así, con doble seguridad. Sí. Se introdujeron un montón de medidas de seguridad de cara a que esto no volviese a pasar. Y la verdad es que... Mira, el buque, el Prestige, para que os hagáis una idea del estado de ese buque, que estaba construido por una constructora japonesa en el año 1976, había sido sancionado y tenía prohibida atracar en determinados puertos antes de este viaje. De hecho, en España no podía atracar. En España no podía entrar a puerto. Ya había tenido órdenes contrarias precisamente por el Estado. Pero es que, para más señas, el capitán griego que fue designado en un primer momento para llevar ese buque se negó. Se negó porque personalmente ese capitán había puesto 2 denuncias a la naviera que lo fletaba por el estado del buque. Y finalmente aceptó, pues, quién fue el capitán de los hechos que sucedieron en el 2002. Esto, que es lo que estabas diciendo, Willy, esto yo entiendo que gracias, y vamos a decir el gracias entre comillas, porque el desastre fue bestial, a la concienciación social y política de todos, yo creo que evidentemente hoy se está limitando. De hecho, sí que me suena que todas las rutas, porque de aquella se decía que todos los buques que pasaban de un lado para otro iban todos a una distancia, vamos, que prácticamente se veían desde la costa gallega cuando cruzaban Fisterra, por toda la parte esta. Y evidentemente hoy las rutas marítimas les obligan a ir más alejados. Este fue un cambio que fue a raíz del Prestige. Aparte de lo que decías, que es muy importante, porque la concienciación social es la que mueve al cambio de todas estas cosas. ¿Y quién no dijo aquello de nunca más? Y de hecho, no solo hubo voluntarios de España que se dedicaron a limpiar todas las playas, los puertos, sino que hubo un movimiento en toda Europa para venir a efectuar esa limpieza, para venir a ayudar. Yo creo que
A raíz de eso, en esos años siguientes hubo varios accidentes más de petroleros, pero si os fijáis, vamos a tocar madera, ¿no? Pero ya no se escuchan, o por lo menos no se ven. Y eso yo creo que también influenciado por las medidas de seguridad y por la actualización y por los controles que tienen ahora, ¿no? Me da la sensación. Bueno, de hecho, la sentencia de la Audiencia Provincial de Coruña contra quien carga las tintas es contra la empresa americana, contra esta ABS, porque estos fueron los que certificaron el estado del buque y que estaba bien para poder navegar. Pero es que hay muchas cosas curiosas, porque este buque en el cuaderno de bitácora no tenía un destino. Sabíamos que había salido de San Petersburgo, donde había cargado petróleo, cargó petróleo también en Letonia y teóricamente se dirigía a Gibraltar, aunque el capitán en el juicio dijo que iba a Singapur. Salió un barco cargado con esa carga tan bestial de petróleo y no tiene un destino. No viene la ruta marcada en el cuaderno de bitácora, no había destino final. Bueno, Gibraltar, todos sabemos que en Gibraltar los petroleros y la carga y descarga y todo esto, hay una gran controversia sobre ese paraíso para los petroleros o todos los barcos que paran por allí, ¿no? Para cargar gasoil. Tenemos algún macrojuicio más. La colza, Mar. Yo creo que la colza es una cosina que se me olvidaba. Yo quería apuntar, antes de pasar al siguiente macrojuicio, que en este asunto del Prestige, precisamente antes hiciste referencia, el abogado de que fuera jefe de máquina era también el abogado del turno de oficio y querían pagarle por un juicio, por 7 meses de juicio y más de 80.000 folios que tenía esa causa, y se estaban allí ventilando en ese juicio pues cerca de 4.500 millones de euros, pues querían pagarle la grandiosa cantidad de 455 euros por todo eso. Fue tal pues la convulsión que creó esa situación que intervino el Consejo de la Abogacía Española y al final hubo un acuerdo con la Xunta de Galicia, el Colegio de Abogados de La Coruña, y se le pagó, la Xunta se comprometió a pagarle 15.000 euros por todo ese procedimiento. 15.000 euros, entiendo, brutos, claro, por todo ese procedimiento. Por cierto, su cliente, que era el jefe de máquinas del petrolero, al final fue absuelto. Absuelto. Hizo un buen trabajo, un gran trabajo, que muchas veces se pone en tela de juicio a la abogacía de oficio y hacemos un grandísimo trabajo. Pero además imagínate, JR, lo que tuvo que ser esos 10 años de instrucción, llevarlos a juicio cuando no había nada digitalizado, cuando no había índices ni hipervínculos, ni absolutamente nada de nada. O sea, este compañero se chapó a Pinrel todo ese material, lo que estabas comentando también del juicio del 11M, de los compañeros que llevaban el asunto del turno de oficio, porque sí te puedo asegurar que el capitán no tuvo abogado del turno de oficio, tuvo un complejo, un compendio de abogados, un equipo de abogados ingleses, españoles, de varios sitios. ¿Por qué? Porque sabían que era la figura clave, como pasó en el Tribunal Supremo cuando modificó la sentencia de la Audiencia Provincial, y la responsabilidad que viene detrás es la de la naviera y la armadora. Entonces, compara esos míseros euros con lo que pudieron cobrar todos los compañeros que se sentaban a la misma mesa que él en esa defensa. Ya, y fijaos, ¿no? Ya no solamente, que ya lo señalé antes y que lo dijeron los abogados del 11M, ¿no? Ya no solamente en eso, imaginaos la preparación, ¿no? Nosotros como abogados, penalistas y demás, sabemos la preparación que ello implica y el estudio que ello implica, ¿no? Pues 80.000 folios, prepararlos, a lo mejor habría que acometer una reforma también y establecer que para este tipo de macrojuicios no se nombrase solamente un solo abogado, sino varios abogados de defensa, siendo uno el
el director del asunto, y otra serie de compañeros y compañeras que apoyasen al director del asunto. Quizás sería conveniente, porque claro, un solo abogado para 80.000 folios y 7 meses no lo veo yo, no lo veo yo, y no me querría ver en una situación así. ¿Realmente el derecho de defensa se protege ahí? ¿Realmente? Uf, yo tengo mi serie de dudas, y pese a todo, como digo, el cliente de este compañero del turno fue absuelto. ¿No creéis que se nos va de las manos? Es decir, estos macrojuicios, a mí hay películas o series que explican un poco la justicia americana, y hay veces que no sería más sencillo hacer algo más sencillo. Es decir, ya sé que se vulnera el derecho de defensa y todo esto, pero somos muy garantistas en España. Y hay veces que por tanta garantía igual se pierden las garantías reales. Y en un tema como el del Prestige, que puede ser un tema que todos sabemos que la realidad era una discusión entre el armador y esto, joder, irte a 10 años de instrucción, estás perdiendo el sentido del efecto de la justicia. O sea, deja de carecer de sentido, porque ya no es justicia, ¿no? No sé, JR, que yo no sé si tiene la mano. Cuando nos encontramos con instrucciones, pero sucede en casos penales normales y corrientes. Cuando nos encontramos con instrucciones que se nos van en el tiempo, pues lógicamente la justicia tardía no es justicia. Si se alarga de una forma innecesaria, aparte de por supuesto, pues que se aprecien circunstancias atenuantes, las dilaciones indebidas en los procedimientos, aparte de ese artículo que se metió para que la instrucción ahora sea corte y demás, ¿no? Que ha sido eliminado. Es decir, todo esto, pues lo que hace es que estos macrojuicios al final queden, que después de tantos años la justicia muchas veces quede diluida, ¿verdad? Que lo que uno busca es justicia, y esa justicia con el paso del tiempo queda algo diluida. Pasa que, claro, es verdad, fijaos el caso Madoff en Estados Unidos, que se ventiló pues, nada, ¿verdad? Saltó la crisis de toda la banca y todo lo demás, y ese caso, un caso importantísimo, con un entramado enorme, pues se ventiló, yo creo que en medio año lo despacharon. Esto aquí pasa en España y todavía estamos con ese asunto en los juzgados, estoy convencido. Bueno, siendo un delito socioeconómico, igual. Pues imagínate si ese asunto le toca a un pobre juez destinado como primer destino en un juzgado de primera instancia de Corcubión. Claro. O sea, es que igual que nosotros estamos protestando por la falta de medios, y yo entiendo lo que estáis diciendo del abogado de oficio que se ve enfrentado a este macroprocedimiento de años, pues hay que ponerse también del otro lado y los medios con los que puede contar un juzgado como el de Corcubión en aquella época. Esperemos que hoy sea algo diferente, pero en aquella época, o sea, esta instrucción que duró 10 años y se cerró, yo estoy segura, con muchísimos flecos, porque no se obtuvo respuesta por parte de ningún lado, ni de ninguna autoridad americana, ni de ninguna de las grandes empresas que aquí son las responsables civiles por detrás de todo esto. Yolanda, y luego llega un macrojuicio que había en Marbella y casualmente se incendia el juzgado, se quema todo y desaparece toda la prueba. Te quiero decir que eso es lo que había antes. No sé, Mar, eso yo lo recuerdo, no sé si era un tema de drogas, yo creo recordar que era un tema de drogas, pero recuerdo que fue sonado el incendio de los juzgados de Marbella. Claro, no, aquí lo que es una cosa es indudable, la falta de medios, igual que hemos reivindicado el tema del turno oficio, hay que reivindicar dos cosas importantes, y una es esa, precisamente la falta de medios. O sea, la falta de medios, ya, yo creo que lo del incendio ya es que es otra cuestión, la falta de medios y más cosas. Entonces, claro, es fundamental tener medios, es fundamental que los juzgados, para que a un juzgado lo liberen de otras causas, cuando lleva una macrocausa, tiene que ser ya, yo creo que tiene que ser una macro, remacro. O sea, lo normal es que al juzgado que le toque se lo come, y se lo come con un juez, y a lo mejor le meten a un magistrado de refuerzo. Pero los medios siguen siendo lo mismo. El juicio de la Colza, que no sé si hablaremos en este o en otro programa, fueron 5 años de instrucciones.
5 años de instrucción y 10 en otros casos, claro. Pero ¿qué pasa? Si decimos que 2 han sido poco porque el 153 tomos dan para más investigación y nos quejamos de que es poco tiempo, si nos vamos a 10, resulta que ya estamos diciendo que la justicia tardía no es justicia porque llega tarde, y es verdad. ¿Dónde está el punto medio? Pues muy sencillo, en medio, más medio. Aparte de pagarle más a los letrados de oficio, que la justicia deje de ser algo en segundo plano, que pasa a ser importante para todo el mundo, que pasa a ser los medios, que pasa a tener los medios que tiene que tener, y que cuando se tenga que instruir un asunto, se pueda instruir dentro de lo que el asunto permita lo más rápidamente posible. No, lo del incendio lo decía porque ahora mismo eso fue un incendio. Pero ahora un macrojuicio de estos, donde hay miles de millones de euros en juego, ¿quién te dice que no es muy fácil contratar a unos personajes informáticos que ataquen la ciberseguridad Claro, un ciberataque. que ataquen LesNet, porque LesNet no es el sitio más seguro del mundo. No es. Vamos, no sé si lo es. Mirar el ciberataque que han padecido varias webs de ministerios, entre ellos Justicia, la semana pasada, entre el jueves y el viernes, que de hecho nosotros ya se nos ha pasado, ya no recibimos por RedSara los archivos grandes. Se nos ha notificado que empezamos a usar la otra plataforma interna del ministerio, que dejamos de usar RedSara. Sí. Nosotros que solo tenemos el SNET. No sé. Pero para archivos grandes, cuando te pasan un archivo grande de una causa que no cabe por LexNet, nos las están enviando por la RedSara, que es vale. para archivos de gran cabida. Una cosa que yo no entiendo, voy a meter mi bullita aquí, el ministerio, el juzgado utiliza la RedSara para estos archivos de gran tamaño para pasárnoslo a los letrados, y sin embargo los letrados en los archivos de gran tamaño tenemos que llevarlo en CDs o en pinchos especiales para que lo descarguen. Exactamente. Vamos a ver, si la plataforma está ahí y sirve para que el juzgado nos remita esos archivos que tienen una gran cabida, lo que se llama el exceso de cabida del LexNet, oye, pues yo también lo puedo utilizar en su contrario, para no tener que volver a utilizar, grabarlo en discos, llevarlo los discos al juzgado, etcétera, etcétera. Mar, tú yo creo que vas a hablar de la colza, del famoso juicio de la colza, y luego Antonio nos dará alguna visión un poco más sociológica. ¿Qué recuerdas tú o qué nos puedes contar de este famoso juicio? A ver, yo recordar poco porque era muy pequeña. Bueno, no era tan pequeña ya cuando se hizo el juicio, era pequeña cuando sucedieron los hechos, no era tan pequeña cuando empezó el juicio. Hubo más de 5 años de instrucción, se tardaron 5 años en concluir el sumario. El juicio de la colza es el primer macrojuicio que hubo en España, pero no solo el primer macrojuicio. Al día de hoy ha sido el juicio más grande que se ha hecho en España. Yo creo que hay que recordar un poquito a qué vino, a consecuencia de qué fue este juicio, porque no todo el mundo recuerda por qué fue. El caso del aceite de colza fue provocado por la muerte de unas 600 personas. Digo que varía el número de datos de fallecidos según mira unos medios u otros, y es porque hubo muertes directas y otras muertes no tan directas, pero debidas también sin duda a la intoxicación. De hecho, así se demostró. 600 muertos y más de 25.000 afectados. También un número que varía, digo lo mismo que con los fallecidos, porque unos el nexo causal estaba más claro y otros no estaba tan claro. Fue debido a la intoxicación por la venta de un aceite de colza que se había traído a España como para uso industrial y que fraudulentamente fue vendido para uso en casa y para consumo. La importancia de este juicio, por supuesto, la tienen los 20.000 afectados y los más de 600 muertos, pero hablando de justicia, que es de lo que hablamos aquí, tiene, como he dicho, que es el primer macrojuicio que hubo. Un sumario que tiene más de 100.000 folios. 41 acusados, de los que 38 fueron condenados. Fue la primera vez que la Audiencia Nacional se tuvo que constituir como tribunal fuera de su sede. Se tuvo que celebrar en la Casa de Campo de Madrid, porque evidentemente
El juicio requería una obligatoriedad de hacerse público y una serie de medios que no se podían dar desde la sede de la Audiencia Nacional, y fue todo un auténtico montaje el que tuvo que hacerse en la Casa de Campo de Madrid, que yo creo que es la que recoge siempre, por desgracia, todas las desgracias de este país que están centralizadas en la capital. Pues ahí fue donde se hizo, como digo, se hizo un enorme despliegue de medios informáticos muy modernos para su tiempo, para poder retransmitir y hacer público y grabar todas las sesiones de este juicio. Se tardó, como digo, 5 años en concluir el sumario, pero es que luego cuando se terminó se tardaron 11 meses en hacer la sentencia, porque desde luego tuvo que tener una dificultad fuera de toda discusión. El aceite de colza se vendió, la gente empezó a enfermar, no se sabía qué era lo que pasaba. Yo creo que Antonio va a incidir un poquito más en el aspecto sociológico. Yo solamente contar que, bueno, que se desata todo con la muerte de un pequeñín en mayo, y al principio, durante 1 mes y medio, aquello fue una verdadera locura, nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Se pensaba que era una epidemia. Ya contará Antonio que se trataba a los enfermos con muchísima reticencia. Empezaron a extrañarse de que en el mismo bloque, en una casa, enfermaban todos y en la casa de enfrente no. Y fue un equipo de epidemiólogos del Hospital Niño Jesús de Madrid el que descubrió que no era una epidemia, que no era una enfermedad, sino una intoxicación de un aceite adulterado, de un aceite que no estaba apto para el consumo. La importancia que tuvo este juicio, aparte, como he dicho, del despliegue que se tuvo que hacer judicialmente para comenzar con el juicio el 30 de marzo de 1987, la sentencia, si no recuerdo mal, es de 1989, o sea que fueron muchas las sesiones que hubieron. Aparte de eso, la importancia es que a partir del juicio hubo un antes y un después en la justicia, porque no solamente fue una precursora de la ley de consumo en España, sino que es que además la doctrina jurisprudencial cambió y se introdujo en el derecho penal un concepto que hoy día tenemos muy, muy asumido, pero que entonces no lo era tanto, y era una especie de compliance. Entra en el derecho penal la idea, la doctrina de que no basta con no querer matar a alguien, sino que quien tiene el poder y los medios debe de poner esos medios para que esto no suceda. Por eso digo que es un inicio de lo que hoy tenemos por el compliance penal en las empresas. Ya digo que es un juicio muy, muy interesante. Tuvieron un papel muy importante las asociaciones de consumidores. Fue la precursora como os he dicho, de la ley de consumo. Y aquí incido en lo que hemos dicho ya en otros programas. Como siempre, la sociedad va por delante de la ley. Desde los tribunales pedimos y solicitamos y suplicamos derechos que al final la ley tiene que reconocer porque están en la sociedad y se priman. Yo no me extiendo más en lo que es la parte jurídica, porque ya os he dicho que la importancia del juicio tiene en ser el primer macrojuicio. Me gustaría que Antonio nos contara un poquito lo que es el aspecto sociológico, que fue el que más marcó en España en estos tiempos. Nada más. Sí, Antonio, yo de aquella época recuerdo que salía esto mucho en la televisión y Rumasa. ¿Qué influencia ves tú o recuerdas tú que se produjo? Porque sí que es verdad que era todos los días el telediario abriéndose con esas noticias. Yo sí lo recuerdo, además lo recuerdo personalmente, porque yo nací en 1964. Me acuerdo perfectamente, fue en mayo de 1981. Y la verdad es que, como bien ha dicho Mar, ha sido la crisis sanitaria más importante que ha azotado este país, claro, con excepción de la pandemia del COVID que acabamos de pasar. Como ha dicho Mar, fue una intoxicación masiva que se focalizaba fundamentalmente en botellas de aceite de colza adulterada y no en las propiedades nutricionales pues, de este aceite en particular, ¿no? Hay datos que son bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, en España, bueno, si tú preguntas a mucha gente qué es el aceite de colza,
tiene en la cabeza que es un producto tóxico y lo tiene derivado de lo que ocurrió, ¿no? Sin embargo, es cierto que en el resto de países del mundo es el primer o el segundo aceite más vendido alimentariamente. Lo que produjo en España es una especie de estigma en la memoria colectiva que no se ha podido borrar. En España hoy en día en cualquier supermercado es imposible encontrar una botella de aceite de colza porque no tendría venta, ¿no? De hecho, esto no lo recuerdo, pero sí lo he podido buscar. Ha habido algunos empresarios que posteriormente y pasado mucho tiempo han intentado de alguna forma introducir el producto en España, pero está tan estigmatizado que es imposible. Hay una segunda parte y es un poco fruto de toda la ignorancia que existía al principio, como ha empezado a apuntar Marc. Justo el sábado escuché un programa de radio que hay por la mañana, no sé si es en la COPE o en la SER, o que habla del campo. Yo creo que es la SER o la COPE, una de las dos, que es un programa que ocupa toda la mañana, y hablaban justo de eso, de la influencia y la dificultad de la venta de la colza y de que en otros países es el aceite utilizado como genérico. Es curioso como cuando ha pasado alguna vez de estas cosas, en otros países se ha cambiado el nombre del aceite y se pone un seudónimo. Ahora no me acuerdo de ningún ejemplo, si no os lo diré, pero ha habido alguna vez que se ha tenido que cambiar el nombre para que se pueda volver a comercializar y la gente se olvide el estigma. Estabas hablándonos de esta estigmatización, ¿no? De la colza Sí, yo os hablaba de la estigmatización, efectivamente, Willy. Y además en España ha ocurrido un caso curioso que yo salgo a colación de lo que tú indicabas. Es que sí se ha intentado cambiar el nombre, derivarlo hacia otra forma, pero en cuanto se ha averiguado que es aceite de colza, su comercialización ha sido imposible. Es decir, automáticamente el consumidor español lo rechaza. Es verdad que yo creo que es una cuestión que ha quedado grabada en nuestra memoria colectiva como país y no se acepta bajo ningún concepto, ¿no? Te vuelvo solamente por eso, por indicación, lo que te comentaba antes, que ha habido empresarios que han intentado con todo tipo de subvenciones, nada, es absolutamente imposible. El segundo dato muy interesante es que cuando hablamos ahora mismo de que determinadas cuestiones sanitarias se utilizan políticamente contra gobiernos, ya sea contra el gobierno de la nación o contra gobiernos de cada comunidad autónoma y bueno, parece algo novedoso. Fíjate lo que pasa en España ahora, España no era así antes, pues canastos, a lo mejor tienen razón, pero con la colza, ¿no? La colza fue utilizada políticamente contra el gobierno de entonces, que era el gobierno de Adolfo Suárez, y todo el resto de partidos políticos no hay más que ver. He estado viendo un poquito en archivo las portadas de la época de los principales periódicos y directamente los partidos políticos echaban la culpa al gobierno central, generalmente por una mala gestión, que si bien, claro, no era lo que había ocasionado la pandemia, desde luego sí había incrementado o no, y se le atacó de una forma bastante dura, o sea que en eso no hemos cambiado mucho desde entonces hasta ahora, aunque ahora podamos pensar lo contrario. Y hay un tercer apunte que es muy interesante y no me gusta porque habla mal del ser humano, ¿no? Que sin ser comparable al SIDA, sí es verdad que de al principio, como la enfermedad tarda bastante en averiguarse exactamente lo que es, la gente va enfermando sucesivamente, va ingresando en hospitales, la gente muere y como no se sabe el motivo, pues empieza a sembrarse un pavor en la población. Y eso implica que a los enfermos por el aceite de colza se les rechaza, se les estigmatiza, ¿no? Entonces, en los periódicos de la época, bueno, salen como noticias muchos casos de niños que padres de otros niños no querían que fueran al colegio con ellos, estaban enfermos o manifestaban síntomas de esa enfermedad por miedo a lo que los contagiaran. En los trabajos ocurría exactamente igual, ¿no? Surge un poquito la noticia o se puede ver en
en archivos de que se generaron juicios laborales por despidos que eran procedentes o no procedentes, porque se había echado a gente de un trabajo porque estaba enferma de colza. Me recuerda un poquito a la película, no recuerdo ahora mismo, Guille, ¿te acuerdas la del SIDA? Filadelfia. Exactamente, me vino a la memoria porque leí alguna noticia de esos despidos y parecía algo absolutamente y fundamentalmente, bueno, pues recordar un poco a las víctimas, ahora que era el aniversario, pues han salido varias organizaciones y es verdad que siguen bastante desamparadas. 35 años después, es cierto que en muchos de los casos siguen sin las ayudas que deberían tener, porque registran enfermedades que los imposibilitan o los han imposibilitado de por vida físicamente. Necesitan de vídeos de fisios, de personas que incluso les ayuden a hablar bien todo este tiempo transcurrido después. Y claro, todo eso no va cubierto a día de hoy por la seguridad social, sino que tiene que ser todavía pagado por ellos, ¿no? Y quizás debería de haber, no sé si todavía estamos a tiempo, un replanteamiento hasta esa serie de personas que vivieron una catástrofe porque no existieron los controles sanitarios que debían de existir y a día de hoy pues tienen una vida muchísimo más dura que tenemos el resto de las personas. Sí, yo, cuando has hablado del SIDA, para mí el COVID me recordó, o la primera temporada del COVID me recordaba la época del SIDA, es decir, la estigmatización que existía hacia los enfermos por el miedo que generaba el virus. Un poco sacando las distancias, el famoso ébola, el caso del ébola, ¿no? Que incluso el perro se sacrificó por el miedo que existía a todo, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver el COVID con el ébola, pero el ébola en otros países sí que produce un poco esa estigmatización. A mí el COVID me recordaba muchísimo a la época del SIDA. El desconocimiento del SIDA provocó que todo el mundo, claro, nadie sabía al principio, yo lo recuerdo muy bien, nadie sabía cómo se transmitía, si se transmitía por la saliva, por el habla, por el aire o por la sangre. Cuando ya se supo que era por la sangre, pues me acuerdo de las campañas de preservativos y todas estas cosas, pero vosotros acordaréis, toda la normativa que surgió a raíz del SIDA se ve todavía en el fútbol, el baloncesto. Cuando alguien sangra, antes era Camacho que macho, sangraba y seguía jugando con la sangre, con la cabeza vendada y con todo. Ahora te obligan a cambiarte de camiseta, te obligan a salir del campo en el momento que tienes una gota de sangre, y todo eso viene derivado del SIDA, de la época del SIDA. No sé qué derivaciones legales vamos a tener a raíz del COVID. Las mascarillas yo creo que va a ser una de ellas que ha venido para quedarse, no para estar todo el día, pero en el momento que tú tengas una enfermedad infecciosa, te van a obligar de alguna manera a tener, ¿no, Mar? Sí, yo ahí además te digo una cosa. Yo estoy segura y convencida, que igual que nos quedó de lo que decimos siempre, la sociedad por delante y se legisla con posterioridad. Con el COVID va a pasar exactamente igual. Van a haber normas sanitarias que van a venir para quedarse, pero yo hago una reflexión en voz alta. Vamos a perder mucha inmunidad de rebaño. O sea, lo contrario de lo que se está consiguiendo. Ahora mismo es necesaria porque evidentemente tenemos un virus que hay que cortar, pero que yo estudié Derecho, zapatero a tus zapatos, que yo no soy ni médico ni bueno, eso, los que estudian las epidemias. Yo creo que lo que nos quieres decir, Mar, es que nos podemos convertir en una sociedad de cristal, ¿no? Correctamente. Es que corremos un alto riesgo, corremos un alto riesgo con eso, porque cuando tú tienes niños pequeños, empiezas por decir no cojas, no toques, desinfectas todo y acaba el mismo médico diciéndote no, bonita, no, déjalo que gatee, que se le caiga. Bueno, depende, por supuesto, siempre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eso crea una inmunidad en el ser humano. Con todas estas normas, primero de SIDA y luego de COVID, que insisto, ahora mismo son obligatorias y necesarias, a la larga veremos lo que nos trae. Claro, una de las cosas que decían cuando salió el COVID es que los países africanos eran mucho más inmunes. Es decir, habían pasado y luego que había una selección natural, es decir, la gente que sobrevivía en esos países. Sí, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco la causa, la influencia. Pues oye. Yo quería contar a este respecto solamente una anécdota, como dice Mar, zapatero a tus zapatos.
Pero es que me acabo de acordar porque me la comentaba un amigo hace 4 días que había llegado a su hijo al pediatra y me estaba un poco alarmado que le había estado contando al pediatra que estaba muy, muy asustado porque su hijo había estado jugando con tierra y se había comido planta y, en fin. Y el pediatra le decía que lo que estaba haciendo era tomar grandes dosis de vitamina M. ¿Qué es vitamina M? Dice, pues vitamina mierda que le va a permitir inmunizarse contra todas esas cosas que hemos perdido este año. Y la verdad es que me hizo bastante gracia.